Arratsaldeon, nadie duda de que la inteligencia artificial, las máquinas que pueden simular comportamientos inteligentes, están cambiando ya muchos procesos en el mundo. Económicos, desde luego, pero también relacionados con la forma en la que nos comunicamos en estas sociedades que cambian de la mano de sucesivos avances tecnológicos. Hoy vamos a charlar con Humberto Bustince, que el pasado noviembre recogió el Premio Nacional de Informática. Con él vamos a charlar sobre tecnología, pero sobre todo sobre la vertiente humana de esta revolución. En la segunda parte del programa hablaremos de lo sucedido en Zaldívar, las muestras de suelo de los caseríos limítrofes al vertedero donde se produjo el derrumbe hace 2 semanas han sido analizadas por los laboratorios de ELICA y se ha llegado a la conclusión de que todos los parámetros analizados se sitúan por debajo de los niveles de contaminación de referencia. En consecuencia, se ha decidido levantar la recomendación de abstenerse de consumir y comercializar productos agrícolas de la zona. Hoy hablaremos con Maite Pelayo, experta en seguridad alimentaria, sobre este tipo de alertas y de riesgos asociados a la dieta. Comenzamos. Si hay un tema científico que suscita hoy un gran interés en el público es el de la inteligencia artificial, y hay buenas razones para ello. La inteligencia artificial, es decir, la ciencia que crea máquinas capaces de hacer cosas que los humanos consideramos propias de seres inteligentes, nos abre las puertas a un universo fascinante que además está cambiando nuestros modos de hacer, de pensar y hasta de concebir la realidad. Es fascinante, pero no exento de ciertos aspectos que pueden inquietar a alguno, pues las tecnologías inteligentes, al introducirse en las relaciones humanas, las modifican profundamente, proporcionan nuevas utilidades para el bienestar humano, pero también mecanismos nuevos de control social, y nos anticipan un futuro en el que la distinción entre seres racionales y artefactos irá desapareciendo, quizás. Un tema, por tanto, no solo apasionante, sino esencial para comprender y para gestionar de forma crítica nuestro presente. Es el tema que nos propone hoy Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Sí, un tema realmente apasionante y que lo vamos a tratar con uno de los principales expertos en inteligencia artificial en nuestro ámbito, lo cual pues es un auténtico lujo. Se trata del profesor Humberto Bustince, al que, si te parece, saludamos ya. Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, profesor Bustince, y bienvenido a la Mecánica del Caracol, al espacio de Eusko Ikaskuntza. Investigador, docente, divulgador. En sus reflexiones, el profesor Bustince pone el acento en la vertiente humana de las ciencias algorítmicas y en las posibilidades que tienen para hacer nuestra vida mejor, pero sin bajar la guardia ante los desafíos éticos que entraña, que un poco ya has anticipado, Eva. Hace solo unos meses fue galardonado con el Premio Nacional de Informática, que concede cada año la Sociedad Científica Informática España y la Fundación BBVA, en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional. Y en el 2017 recibió también la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra por su destacada contribución al desarrollo, la proyección y el prestigio de la comunidad foral. También es miembro de Jakiunde, la Academia Vasca de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. Y en el último número de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, de la RIEF, el profesor Bustince publica un artículo que me ha parecido muy recomendable para entender qué es, cómo funciona y cuáles son las fortalezas y las debilidades, las oportunidades y las amenazas de la inteligencia artificial. Es por eso que le hemos invitado hoy para hablar sobre este mismo tema a partir de este artículo. Podemos empezar, si le parece bien, profesor Bustince, por el concepto mismo de inteligencia artificial, que a veces se ha considerado un oxímoron, una contradicción en sus términos. Según tengo leído, el propio John McCarthy, uno de los pioneros de esta ciencia, ponía en duda la pertinencia de calificar como inteligentes a unos dispositivos que al fin y al cabo carecen de conciencia, de razón y de imaginación. Y algún otro colega suyo dijo que bueno, nos podríamos quedar con el sustantivo, pero habría que poner en duda el adjetivo y se podría hablar al sumo de inteligencia ortopédica. Bueno, ¿qué nos conviene retener sobre esta cuestión? Que es semántica, pero que también tiene su calado, ¿verdad, profesor Bustince? Sí. Mira, yo sí que es cierto que John McCarthy, también Minsky, etcétera, cuando en 1956 deciden definir la inteligencia artificial,
dan una definición que a mí me parece muy correcta, que es una ciencia, ojo, es una ciencia que trata de hacer máquinas, por tanto tiene una componente de ingeniería también importante, tal que esas máquinas hagan cosas que si las hiciera una persona diríamos que esa persona es inteligente, pero claro, el problema es que nosotros no sabemos exactamente cómo funciona nuestro cerebro, que es evidentemente la herramienta perfecta que tenemos inteligente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simular, pero yo creo que todo esto ha evolucionado muchísimo de cuando se hablaba en los años 56, el test de Alan Turing, etcétera, etcétera. Yo creo que la pregunta es la que hago yo últimamente siempre cuando voy a ciertos centros, es, a ver, vamos a ver, ¿una máquina puede ser inteligente? Bueno, pues hay respuestas para todo, pero la siguiente pregunta que hago, ¿puede una máquina volar? Por supuesto que una máquina puede volar, los aviones vuelan todos los días, con unas leyes de física bastante importantes y entonces vuelan, pero no vuelan como lo hace un pájaro, sino que vuelan como lo hace una máquina, ¿no? Bueno, pues debemos entender la inteligencia artificial como la inteligencia de una máquina, que trata de simular comportamientos inteligentes que no sabemos cómo se realizan en el cerebro y que queremos simularlos. Es decir, vamos a dar una serie de inputs y los resultados que salgan de esa máquina, bien sea vía algoritmo o bien sea vía redes neuronales, como queramos, tienen que coincidir con lo que nos dirían los mejores expertos en ese tema. Entonces tenemos que simular, insisto, pero la inteligencia desde luego va a ser inteligencia tipo máquina y ahí están los resultados. ¿Quién no coge el teléfono Siri? ¿Quién no coge el GPS? O sea, ahí estamos, ¿no? O sea, que esa es la idea mía actualmente. La inteligencia artificial es inteligencia pero tipo máquina. Uh-huh. La ciencia moderna ha ido asumiendo a través de la relatividad, del principio de incertidumbre, de la teoría del caos, que no es posible obtener una explicación racional absoluta y libre de paradojas sobre el funcionamiento del mundo. Al final son todo dudas, parece ser. A partir de esta idea, ¿qué instrumentos aporta la ciencia informática para comprender y solucionar problemas? Muchísimos. Es una de las preguntas más interesantes que últimamente me han hecho. Mira, a ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos, nos movemos en nuestro mundo diario, en nuestra vida cotidiana, no actuamos como se actúa con los teoremas de matemáticas, demostrando todo exactamente hasta la última cifra. Yo no voy por la vida diciendo este café tiene una temperatura de 18,2 grados centígrados o tantos Fahrenheit, sino que hablamos siempre de razonamiento aproximado, el café me gusta mucho o este café está templado, el manejo de la incertidumbre asociada con nuestra vida, las cosas son buenas, malas, regulares. Entonces, toda esta interpretación del razonamiento aproximado, por ejemplo, como una parte que digo yo que ha aportado la informática, pues se debe desde el año 1965 con todo lo que son las lógicas difusas para representar que realmente nosotros en nuestra vida no funcionamos con razonamiento exacto, sino que todo lo nuestro es siempre en un 99,9% es todo temas aproximados y con incertidumbre. También se intenta, modelizar desde el punto de vista de la informática, la intuición, el razonamiento, cómo aprende una máquina, simular ciertos aspectos del aprendizaje humano. Entonces, la informática ha sido una pieza clave en el desarrollo de lo que podríamos ser el lenguaje para comunicarte con una máquina. Ha sido fundamental en todo esto. Y sobre todo ya cuando se han hecho una serie de algoritmos y se han avanzado bastante en técnicas de optimizar resultados para que el proceso que tú estás trabajando en una empresa sea a tiempo real, etcétera, viene el avance tecnológico de grandes máquinas, grandes almacenajes de datos y todo eso nos hace parecer a veces que estamos haciendo varias actividades simultáneamente y todo eso se debe gracias a la inteligencia artificial. Vamos a la informática, estamos mucho más cerca de la primera idea de construir máquinas que hagan muchas cosas ahora que hace 20 años. Pero yo creo que la informática ha sido decisiva en técnicas muy relacionadas con la filosofía, con el aprendizaje, con el lenguaje y que nos está facilitando la labor día a día, claro. Sí, en la carrera en filosofía se llama la lógica de la vaguedad, que es esto mismo que acaba de decir, ¿no?
Es que estamos en ese punto. O sea, a mí me hace mucha ilusión siempre de comentar pues todo lo que supuso el avance de las lógicas clásicas. Si analizamos desde la lógica aristoteliana, ¿no? De querer representar solamente las cosas con verdad o falsedad. Ya en el siglo XIX todo el mundo daba por hecho que aquello era imposible. Con verdad y falsedad no representas más que unas pequeñas cosas, porque las cosas no son ni blancas ni negras, es que depende a veces de la situación. Entonces, ese avance a contextualizar todo nuestro comportamiento humano, pues nos llevó a pasar por las lógicas triédicas, las lógicas intuicionistas para representar la intuición. Todo eso dio lugar a un gran avance en matemáticas en los años 30, fundamental con espacios de Hilbert, etcétera, etcétera, hasta llegar pues a todo lo que es la lógica de Lukasiewicz para poder representar las cosas con grado de verdad, y terminar en la lógica difusa del año 1965 con Zade, por ejemplo, diciendo pues que una persona es enfermo del hígado con grado 0,2 o no es enfermo del hígado con 0,4, es decir, que la suma no tiene por qué ser 1, y eso lleva por primera vez a algo que me ha hecho mucha gracia, incluso escuchando en ciertas tertulias radiofónicas. Es por primera vez donde se rompe el principio de contradicción. Es decir, una cosa, ya sabemos, no puede ser blanca, ser blanca y no ser blanca a la vez, ¿no? Bueno, pues ya cuando hablamos de grados de verdad, una cosa puede tener un grado de verdad para ser blanca y un grado de verdad para no ser blanca, y no tiene por qué ser uno de los dos ceros. Eso se ve muy fácil en el grado de enfermedad, ¿no? Una persona puede estar poco enferma con grado próximo a 0, muy enferma con grado próximo a 1, y luego la intersección no ser exactamente 0. Creo que es una de las grandes aportaciones. Hay muchas, o sea, ya no voy a hablar del tema del trabajo, del tema facilitar. Hoy en día casi nadie entiende un trabajo sin un ordenador delante en ciertos ámbitos, ¿no? Pero el razonamiento aproximado supuso una revolución tan sumamente grande que nos ha llevado a hablar ahora de procesamiento de lenguaje natural, de hacer resúmenes de las sentencias de un abogado o de un juez, o que en un determinado momento nos encontremos con que ciertas noticias sean escritas directamente por la máquina. Y también hablamos de inteligencia artificial como un fenómeno único, pero sin embargo se distinguen tipos de inteligencia artificial. Usted lo desarrolla muy claramente en su explicación, muy brevemente, pero muy claramente en el artículo que evocamos hoy, qué es la inteligencia débil y qué es la inteligencia fuerte. Bueno, la verdad es que el nombre, pues hay personas que llaman soft, o sea, el nombre depende un poco del idioma, ¿no? Soft computing, etcétera. Bueno, la inteligencia débil es la de todos los días, esa que utilizamos continuamente y la que nos evitará todos los problemas, todos los trabajos repetitivos. Es decir, la inteligencia débil es la que coge una máquina y decide qué cantidad de jabón va a coger dependiendo de la suciedad que tenga. Todo lo que es la telefonía móvil, todo lo que hacemos con los microondas o los coches autónomos. El coche autónomo es inteligencia débil, ¿no? Y la inteligencia es el 99% de los desarrollos inteligentes artificiales actuales. La inteligencia fuerte es cuando trata de simular los sentimientos, creatividad, emociones. Aquí se han hecho pocas cosas, pero yo ya no digo nada, porque lo que se está viendo es, la verdad es que en 6 meses hay un momento de revolución. Ya se están haciendo, digamos, moléculas inteligentes artificiales, etcétera, y la colaboración siempre entre la biología, la química, la medicina y el tratamiento de datos. Debemos entender los datos como el alimento de la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, el tratamiento de todo esto pues sí que puede llegar a simular emociones y sensaciones. Pero ¿dónde estamos realmente? Pues a ver, se ha aprendido perfectamente cómo pintaba Rembrandt. Es muy fácil decirle a una máquina que haga un cuadro como lo haría Rembrandt con sus pinceladas, etcétera. Pero de ahí a hacer creatividad y originalidad todavía nos falta bastante. Por eso a veces cuando se tocan estos temas, yo, digamos, me sorprendo porque digo, pero ¿cómo es posible? O sea, se dicen cosas que no son ciertas. La inteligencia artificial fuerte está en mantillas. Es cierto que se está haciendo el mapeo del cerebro, es cierto que se está estudiando las partes del cerebro que se activan o se estimulan ante ciertas emociones, pero simular una emoción es muy difícil. En este sentido, nosotros, en mi grupo de investigación de inteligencia artificial y razonamiento aproximado de la Universidad Pública de Navarra, que somos 16 más 8 que están fuera, hemos tenido una entrada directamente en la inteligencia artificial
fuerte por una cosa muy curiosa. Mi grupo hacemos nosotros bastantes cosas de agregar o fusionar información para la toma de decisiones. La toma de decisiones es lo menos avanzado en inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos, desde el punto de vista matemático, fusionamos bastantes informaciones para que bastantes datos para que la máquina tome la mejor decisión. En un congreso en Nápoles, yo recuerdo que presentábamos una generalización de unas fórmulas matemáticas para hacer unas historias de fusionar datos, y se acercó un profesor que había participado en el mapeo del cerebro y que ahora está en Australia, y nos dijo: mira, estamos con el cerebro computacional, que consiste simplemente en decirle a una persona: piensa, mover la mano derecha o la mano izquierda, y yo tengo que acertar eso. Es decir, estamos hablando de sí o no, nada más, ¿eh? Es un poco el proceso. Bueno, empezamos a trabajar con él, dijo: con nuestras técnicas de fusión de datos no pasamos del 60%, la probabilidad, pero empezamos a trabajar con él, y durante un año no avanzábamos nada. Siempre cuento la misma anécdota: eran todos los martes y jueves a las 6 de la mañana, una videoconferencia, Taiwán, Australia y nosotros. Al año decidimos cambiar método de fusionar datos y ya hemos avanzado bastante. Ya estamos en el 84, que se publicó en el magazine del IE-Cubo de Estados Unidos de inteligencia computacional, en todos los kioscos, y a continuación, y ahora estamos ya en el 90 y tantos. Entonces, hay dos cosas. Cuando me preguntan: ¿crees que la máquina llegará a saber exactamente? Insisto, si una persona está pensando sí o no, no estamos hablando de leer el pensamiento, sino sobre un hecho concreto, sí o no. Yo digo que llegaremos a un 96, 97, pero que siempre, por ciento de aciertos, pero que siempre hay una componente biológica que no sé si llegaremos a superarla, porque cuando hicimos el mismo experimento en lugar de mover la mano derecha o la mano izquierda, mover el pie derecho al pie izquierdo, los resultados eran malísimos. Lo que sí tengo, porque ahí influía, luego hay médicos también en este grupo, o sea, es un grupo bastante heterogéneo, y por lo visto la distancia, etcétera, el sistema nervioso humano influye bastante. Lo que sí me gustaría decir es que cuando se publicó y salió en febrero del año pasado en Estados Unidos, publicado en una revista muy de divulgación, empezamos a recibir cantidad de correos de personas que tenían familiares pues que no lograban comunicarse. A ver, esto se puede aplicar a día de hoy bastante bien para saber si un enfermo que es consciente puede decir si quiere comer o no. Lo que no se puede hacer es para una persona que no sea consciente, por ejemplo, con el tema de Alzheimer, ¿no? Eso no se puede. A día de hoy nuestras técnicas. Y simplemente, insisto, hacemos todo en decir sí o no. Si no es así, otra cosa es que luego lleguemos, como ocurre con el perceptrón o las neuronas. Bueno, pues combinación de varias neuronas, tú puedes construir una frase, ¿no? Pero a día de hoy estamos todavía empezando en algo que es inteligencia artificial fuerte, pero muy, muy limitada. Y tanto es así que en nuestros vídeos donde presentamos los resultados, cuando tú mueves, le decimos a un enfermo: ¿quieres comer? Y te dice sí o no. Sí. ¿Quieres beber? Entonces damos la orden a una máquina para que le dé de beber. Pero si el enfermo se mueve 1 centímetro, no coincide, la cuchara con la boca. O sea, digo por eso. Entonces la inteligencia artificial fuerte está bastante en pañales todavía. Sí. ¿Y qué podemos decir de la llamada informática emocional? Esto de que haya máquinas que puedan llegar a interpretar nuestras emociones, nuestro comportamiento afectivo, sí. Que puedan adaptarse mejor incluso a las personas. Es sorprendente el ver simplemente, ya no voy a entrar en análisis de muchas más técnicas, Si hacemos el procesamiento de imagen, es sorprendente ver cómo se está avanzando el saber si a través de una secuencia de imágenes y sobre todo de evolución en el tiempo, etcétera, si una persona está triste, alegre y manifestar emociones. Se le puede engañar, O sea, aquí también es cierto que todo lo que se dice a veces parece que con una imagen ya uno puede saber si está triste o no. No, hay que estudiar bastante y hay expertos que lo que están intentando hacer es engañar a la máquina diciendo: yo estoy triste, pero le he engañado porque estoy sonriendo en una situación concreta. Pero está muy avanzado ese tema. El problema está cuando se utiliza mal. Entonces, si nos movemos un poco por el mundo de la inteligencia artificial, más o menos, el 60% de la inteligencia artificial actualmente se está haciendo en China. Un
25-30% en Estados Unidos y el resto en Europa. Europa se está haciendo muy poco, tenemos la batalla perdida, excepto que somos los más coherentes. Estamos intentando meter cuestiones de ética, de moral, de filosofía, porque esto es un tema muy peligroso, ¿no? Pero en China, por ejemplo, ya hay cantidad de cámaras donde no solamente detectan las personas que están moviendo, sino que también lo reconocen su estado anímico y estudian la evolución. Entonces, es por primera vez, yo he leído situaciones, he leído hechos un poco que asustan. Por ejemplo, romper el principio de causalidad, ¿no? Una persona que a los 15 años pues actúa de una forma muy concreta, se le analiza a los 16, a los 17, entonces el sistema predice lo que sería en banca la morosidad, que esos temas los hacemos todos los días en banca para saber si alguien dentro de 3 años puede ser moroso o dentro de 3 días puede ser moroso. Si tú lo aplicas al comportamiento humano, cuando esa persona llega, hace la prueba de selectividad para entrar a la universidad y le dicen que no, porque dentro de 2 años puede ser que sea un delincuente. Eso hay que controlar. Claro. O sea, eso es un problema. A ver, se dice de China, pero realmente se podría hacer en casi todos los ámbitos. O sea, que lo que sí digo es que es un peligro a tener en cuenta. Pero teniendo en cuenta además que la máquina se puede equivocar, porque ya digo que hay ahora cantidad de científicos que están intentando demostrar que la predicción de emociones, etcétera, pues tiene sus fallos, pero a ver quién convence luego a un sistema como esos de que la máquina se ha equivocado. Claro. Es que además nos encierra en un corse determinista, que es lo contrario de lo que es. Eso es. Toda persona es un proyecto que se va haciendo en el tiempo, ¿no? Eso es, y te clasifican, y una vez que estás clasificado y te han metido en un grupo, intenta demostrar o intenta justificar que no eres de ese grupo. Esto es una realidad, y también te voy a decir una cosa, cualquier alumno nuestro del máster en inteligencia artificial, esos sistemas los hace perfectamente. Y, profesor Bustince, ahora me ha recordado a lo que acaba de comentar, que ahora la nueva Comisión Europea, una de las primeras determinaciones que ha tomado es lo que se va a denominar Estrategia Europea de Datos. Claro, para hacer frente a China, a Estados Unidos, en la gestión de algo que va a ser lo determinante para muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo no sé si incluso, si ya se habla, por ejemplo, el otro día leí también esto de crear, siguiendo un poco el modelo de la Airbus, que es un complejo ingenieril europeo, crear una especie de nube europea, Gaia X le llaman, Claro, el control de los datos en el siglo XXI yo creo que va a ser como las colonias en el XIX o el petróleo en el XX, ¿no? Mira, he empezado, en un momento de la conversación he dicho que el alimento de la inteligencia artificial son los datos. O sea, nosotros opinamos, contextualizamos perfectamente cuando alguien lee algo relativo al presidente de Estados Unidos, enseguida lo contextualiza, etcétera, porque nuestro cerebro detiene muchos datos, mucha información. Hemos llegado a tener máquinas que ya manipulan gran cantidad de datos en milésimas de segundo, bueno, a tiempo real prácticamente, y tendrá el poder quien tenga los datos. El gran problema que tenemos es que hasta ahora casi todos los datos son de empresas privadas, es decir, no hay instituciones públicas que estén casi siempre detrás. Entonces, ¿qué son los datos? A ver, los datos no son Humberto Bustince, natural de Ujuel, Navarra, etcétera, 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 tantos años, actualmente vive... No, eso ya lo saben de entrada, es con quién me relaciono, qué gustos tengo, si hago deporte o no hago deporte, qué tipo de comida utilizo, dónde me voy de vacaciones y me voy de vacaciones. Todo eso configura una imagen mía que si alguien quiere la determina y me condiciona toda la vida ya, porque va a estar bombardeándome con actividades y cosas, por ejemplo, a la hora de consumir, que saben que me van a gustar, o a la hora de ir de vacaciones, o a la hora de leer, o incluso a la hora de tomar decisiones. Pero eso también tiene su parte buena, que es la parte de la medicina. Sabiendo qué tipo de alimentación hago, etcétera, bueno, pues esto en medicina es la bomba como buenos resultados para predecir cosas o variables que hasta ahora no se tenían en cuenta. Pero el que tenga los datos va a tener el poder real. Entonces, ahí es donde entra la parte de ética y la parte de legislación. Yo cada vez que hago un proyecto con el complejo hospitalario de Navarra o de medicina, pasa por unas comisiones de ética, todos los datos que me pasan, que igual retrasan el proyecto 6 meses, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo en ningún momento tengo que saber de quién estamos hablando. Bueno, pues eso hay que hacerlo a todos los niveles. Y la Comunidad Europea está invirtiendo mucho dinero, pero por ejemplo Francia en los últimos años está invirtiendo 1.500 millones al año en inteligencia artificial y 500 millones exclusivamente eran para temas éticos, o sea, porque
hay que legislar y hay que poner cordura en todo esto. En China no se está haciendo y en Estados Unidos se está haciendo una inteligencia artificial muy aplicada. Pero como no se cierre el campo, ya veremos. No nos damos cuenta que cada vez que nos bajamos una aplicación o cada vez que accedemos a Instagram, estamos dando toda la información nuestra, hasta tal punto que se predicen pandemias. O sea, si yo os mando a vosotros un WhatsApp o un tweet, etcétera, diciendo la garganta la tengo fatal, no sé qué, analizan 6 vecinos míos de alrededor y ven lo que pasa, etcétera, pues pueden decir, aquí viene una pandemia, muy bien, pues vamos a poner estos medicamentos en estas farmacias. Pero claro, tiene su contraprestación, y es que a nivel lo que es intimidad, pues desaparecen. Ya se sabe qué partes de tu casa usas con mucha más frecuencia, etcétera, etcétera. O sea, estamos llegando ya a unos niveles muy preocupantes. De hecho, es que ha habido un grupo de hace unos años de 700 científicos, ahora son unos 3.000 en Estados Unidos, que han pedido que todo esto se frene, el tema de datos, porque es más peligroso según ellos. Estoy hablando de Stephen Hawking, etcétera, o sea, gente ya muy importante, decían que era mucho más peligroso que la energía nuclear. Bueno, ya han metido el miedo un poco, ¿no? Bueno, sabemos que es una cuestión delicada, eso es evidente. Y otra cuestión así delicada es qué va a pasar con el futuro del empleo en un mundo marcado por la industria 4.0 en la que sabemos que la intervención humana en muchos procesos pues ya no va a ser necesaria. ¿Vamos a ese camino o, como ocurrió en otras revoluciones industriales anteriores, ciertos empleos desaparecen pero se crean nuevas oportunidades? Yo creo que aquí hay, no sé quién se ha dedicado a meter el miedo en este tema cuando es todo lo contrario. A ver, la inteligencia artificial, todo lo que sean máquinas inteligentes, robots, cobots, etcétera, nos van a evitar a día de hoy los trabajos repetitivos, es decir, esos trabajos terribles. ¿En qué punto estamos? Pues cuando surgió, por ejemplo, la producción en cadena, que fue Ford quien la hizo, ¿no?, en Estados Unidos, colocaba a una persona delante de un tornillo, etcétera, y le decía, que tú todas las 8 horas de tu trabajo, las 10 horas vas a estar siempre moviendo este tornillo, y punto. Ahí llegó Toyota en Japón y dijo, eso es inhumano, etcétera. Entonces ya puso a grupos de 3 personas que hacen 2 o 3 labores conjuntamente, aunque sean muy mecánicas, pero que ya pueden hablar entre ellos. Actualmente todo eso está pasando, de lo que es un robot que hace una máquina, una labor sola, a un cobot, que son robots que colaboran para resolver un determinado problema. Pero nos van a quitar todos los trabajos repetitivos, lo cual es buenísimo. Surgirán nuevos tipos de trabajo, eso sin duda, como ocurrió, por ejemplo, en la Revolución Industrial, y surge toda la sociedad del turismo, por ejemplo, ¿no?, por decir algo, de los viajes, etcétera, agencias. Habrá trabajos que van a ser, con todo lo que digan a día de hoy, imposibles de reemplazar. Serán, por ejemplo, educación, sanidad, ayuda a enfermos. Habrá máquinas que nos faciliten todo, no lo discuto, pero serán siempre máquinas para facilitar, pero todo lo que sean sensaciones y sentimientos, a día de hoy la máquina no lo va a reemplazar. La máquina nos va a quitar los trabajos repetitivos, pero si analizamos nuestro trabajo, los que tenemos una cierta edad, cuando yo empecé a investigar, cada vez que tenía que pedir un artículo, tardaban 3 meses en mandármelo. A día de hoy estamos a tiempo real recogiendo vía internet. Nos facilitan todo. ¿Ha cambiado la forma de organizar la universidad, las bibliotecas? Por supuesto que sí, ya es otro mecanismo, pero nos vamos adaptando. Van quitando lo, digamos, aburrido. Y habrá trabajos alternativos y saldremos por otra vía. Creo que la inteligencia artificial es buenísima en todo lo que llaman industria 4.0, porque lo que quita son trabajos que, digamos, que no son agradables de hacer. Bueno, pues en esto soy muy optimista, Bueno, o sea que no es malo ser optimista. En general, a mí el artículo del profesor Bustince, publicado en el último número de la Revista Internacional de los Estudios Vascos, me ha gustado precisamente porque, más allá de esa dialéctica entre apocalípticos o integrados que decía Humberto Eco, nos propone que aceptemos que vamos a ser una sociedad cada vez más informatizada, pero que también debemos ser cada vez una sociedad más informada y más reflexiva. Por supuesto. Y eso viene el tema de leer muchísimo, el estar a lo último que se hace, relacionarnos muchísimo unos con otros, y yo creo que los factores humanos van a estar siempre ahí. La inteligencia artificial es el boom, se ha puesto muy de moda, se están haciendo grandes cosas, pero cuidado, o sea, a día de hoy todavía hay muchos límites. Un campo que es fundamental donde se está aplicando todo esto es en medicina.
y es muy grato ver los grandes avances que se están haciendo en medicina, tanto, por ejemplo, en determinar si una persona a un determinado medicamento le va a afectar mal, qué dosis de medicamento es la más adecuada, etcétera. O sea, predecir más o menos cuándo vas a volver al hospital con una determinada enfermedad, ictus, etcétera. Es impresionante la aplicación de estas técnicas en medicina, y eso es la parte muy, muy positiva y muy buena. Hoy en día ya no se entiende una medicina sin hablar de medicina de precisión o personalizada, o P4. Sí. ¿Nos puedes recordar, Juan, cómo se titula el artículo que nos ha inspirado esta charla con Humberto Bustince? Por supuesto, Inteligencia Artificial y Datos, la gran revolución. Un artículo de Humberto Bustince Sola en el número más reciente de la Revista Internacional de los Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, la RIEF, el número 63. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto. Como siempre, muy inspirador charlar contigo. Oye, gracias a vosotros. Yo el objetivo que tuve en su momento a la hora de escribir este trabajo era divulgar, o sea, no... normalmente nosotros hacemos trabajos, digamos, muy sesudos de investigar, ¿no? Yo lo que quería era poner encima de la mesa una serie de términos que la gente supiera un poco, los lectores, la diferencia entre Machine Learning, Big Data, etcétera, y un poco ver la situación en la que estamos llegando. Pero también digo una cosa, creo que en 5 años todo esto será muy antiguo y que estaremos en otra cosa seguro, porque nos queda la tercera revolución importante, que es la computación cuántica. Bueno, pues ya llegaremos también. Esperemos. Gracias, Humberto. Gracias, Juan. Gracias a vosotros.